El pitido constante de la máquina, ese sonido monótono y frío, era lo único que me anclaba a la realidad, una realidad turbia y cruel. No puedo decir cuánto tiempo estuve en ese limbo. Un día se fundía con el siguiente en una neblina de sedantes y tubos. Mi cuerpo era una prisión inmovilizada, un monumento a la fragilidad humana, pero mi mente estaba viva. Estaba atrapada dentro del cráneo, observando mi propio ocaso, un espectador impotente de mi propia muerte. Recuerdo el olor a desinfectante, el roce áspero de las sábanas blancas y, sobre todo, la sensación abrumadora de la traición. El doctor había sido honesto, aunque creía que yo no lo escuchaba. Es un estado vegetativo persistente, señorita. La voz se apagaba, pero las palabras resonaban como campanas de bronce en mi conciencia. Sabía que no se refería a un coma profundo, sino a algo peor. Estar consciente sin poder mover un solo músculo, sin poder gritar, ni siquiera parpadear a propósito. Era el infierno de la inacción. Me habían despojado de mi voz, de mi voluntad y de mi capacidad de defensa. Y fue en esa vulnerabilidad extrema donde escuché la voz que más había amado y, ahora, la que más temía, la de mi hijo, Marco. Marco. Crecí en la posguerra de la vida, forjando mi fortuna con el sudor y la astucia. No tuve nada, y me prometí que él lo tendría todo. Mi error no fue amarle, sino malcriarle. Le di una vida de terciopelo, pensando que el amor se medía en comodidades, en ceros a la derecha de una cuenta bancaria. Lo que sembré fue una semilla de indolencia, de un derecho adquirido que germinó en codicia pura. Desde que enviudé, la brecha se hizo un abismo. Él veía mi existencia no como una bendición, sino como un obstáculo entre él y mi legado, entre él y la libertad financiera que mi trabajo representaba. Yo era el último muro de contención, y ahora ese muro estaba caído, expuesto en una cama de hospital. Marco entró en la habitación con un andar perezoso, el mismo que usaba cuando esperaba que le sirvieran la cena. Lo escuché hablar con la enfermera. Su voz no contenía ni una pizca de aflicción, solo impaciencia. ¿Cuánto más va a durar esto, doctora?, preguntó, ignorando la presencia de la pobre mujer y dirigiéndose al médico de turno con una arrogancia que me revolvió el estómago. Necesitamos una previsión clara. Estos costes son insostenibles y, francamente, ¿cuál es su calidad de vida? Está sufriendo, ¿no es así? La última frase era una retórica cruel, una justificación barata que se repetía como un mantra para sí mismo. Sentí el impulso de saltar de la cama, de abofetearle con la fuerza de una madre que ve a su cachorro convertirse en lobo, pero solo pude sentir el frío metal de las barandillas de la cama contra mi mano inerte. La enfermera, una mujer joven y dulce cuyo nombre no recuerdo, intentó ofrecer consuelo, hablando de un pequeño progreso, de una leve respuesta pupilar, de un milagro que siempre estaba a la vuelta de la esquina en los pasillos de los hospitales. Pero Marco la interrumpió, tajante, como un juez dictando sentencia. Doctor, seamos realistas. Si el estado es irreversible, si solo las máquinas mantienen una carcasa viva, la decisión es obvia. No podemos prolongar este martirio. Es lo que mi madre hubiera querido, afirmó con una frialdad que me heló la sangre. No, grité en el silencio sepulcral de mi mente. No, Marco, eso no es lo que quería. Yo quería vivir, quería ver el sol de nuevo, quería arreglar lo que se había roto entre nosotros, quería cambiar las cosas, y ese era mi gran secreto. Mi as bajo la manga que él, en su impaciencia ciega, ignoraba por completo. Un destello de desesperación me recorrió. Mis ojos estaban fijos en el techo, pero yo veía el rostro de mi abogado, el viejo y astuto don Ricardo, un hombre de leyes a la antigua usanza, con más ética que todo el cuerpo legal del país junto. Recordé la tarde en su despacho, hacía apenas 3 meses, cuando firmé los papeles con un sentimiento de presciencia, como si supiera que algo así ocurriría. Había escuchado a Marco al teléfono con un amigo, una conversación descuidada sobre acelerar el proceso y disfrutar de la herencia lo antes posible. Aquella noche, mi corazón se encogió no por la enfermedad, sino por el desengaño. Fui a don Ricardo y cambié todo. No solo el testamento, sino las directrices médicas anticipadas. Dejé claro que, sin importar mi estado,
Bajo ninguna circunstancia se me debería desconectar, salvo por 2 médicos independientes y un juez. Y, crucialmente, le di a Ricardo el control de esa información, con instrucciones precisas para actuar solo en el momento de la verdad, en el momento exacto en que mi vida estuviera en peligro real por una mano ajena. Marco regresó al día siguiente con un aire de finalidad, acompañado de un hombre de traje gris que parecía pertenecer a algún tipo de oficina administrativa, no a un equipo médico. El hombre llevaba un portapapeles y hablaba con voz grave sobre protocolos de fin de vida y decisiones familiares subrogadas. Subrogadas. Yo seguía aquí. Podía sentir la presión del aire, el peso de sus miradas, pero no podía ni siquiera apretar la mano. Marco, con su nueva autoridad autoimpuesta, firmó un papel. Lo hizo con una rapidez casi ansiosa, como si temiera que el bolígrafo se secara antes de que pudiera completar el acto. «He autorizado el cese de los cuidados extraordinarios», declaró a la enfermera, su voz ahora firme y cargada de una victoria prematura. La enfermera palideció, sus ojos se llenaron de una lástima que no podía aceptar. Marco se acercó a mi cama. Sentí su aliento en mi rostro. Por un instante pensé que me susurraría un adiós, un acto de amor tardío, pero no. Me miró a los ojos, mis ojos que solo podían reflejar su propio rostro, y dijo, con una calma espeluznante: «Descansa ya, madre. Es lo mejor para todos, sobre todo para mis finanzas». Y entonces escuché un sonido diferente, un sonido que no era el pitido constante del monitor, el chasquido de un interruptor. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Marco estaba allí, esperando, con las manos en los bolsillos, viendo cómo el rastro de mi vida se desvanecía en la pantalla. Y mientras mi mundo se hacía negro, recordé el paquete sellado que don Ricardo guardaba en su caja fuerte. El paquete que contenía no solo el secreto de mi voluntad final, sino la verdad demoledora de la que Marco no tenía ni la menor idea. El chasquido del interruptor fue el sonido más ensordecedor que jamás había oído. En ese instante, todo el ruido blanco del hospital, los pitidos, los murmullos, el zumbido del aire acondicionado, se colapsó en un silencio absoluto. La presión en mi pecho se hizo física, tangible, como si una mano invisible y gigantesca me estuviera aplastando. Sentí la retirada del aire de mis pulmones, no como un aliento que se escapa, sino como un vacío que se instalaba, frío y definitivo. Era la muerte llegando, no de forma natural y dulce, sino forzada, apresurada, con el sello de la ambición de mi propio hijo. En ese lapso, que bien pudieron ser segundos o una eternidad, mi vida, mi legado y todos mis recuerdos se precipitaron en una oscuridad helada. Estaba cayendo, y la mano que me había empujado era la que yo había criado con tanto esfuerzo y sacrificio. Sentí el dolor de la traición como un cuchillo retorciéndose en mi alma. Marco estaba allí, impertérrito. Su figura se dibujaba contra la luz de la ventana, una silueta que para mí representaba el mal en su forma más cotidiana, la apatía egoísta. Esperaba su victoria, esperaba ver la línea plana en el monitor. Pero entonces, justo cuando el velo de la conciencia comenzaba a rasgarse, justo cuando el frío me invadía hasta los huesos, un estruendo rompió el silencio. No era el sonido clínico habitual, era la puerta abriéndose de golpe con una autoridad irrefutable, un sonido que prometía conflicto y, lo más importante, esperanza. «Detengan todo, ahora mismo». La voz era profunda, resonante y cargada de una indignación que no admitía réplica. Era la voz de don Ricardo, mi abogado y en ese momento crucial, mi ángel guardián. El pitido del monitor, que ya se había ralentizado hasta casi desaparecer, volvió a cobrar vida con una intermitencia débil pero constante. La enfermera, que estaba a punto de completar el protocolo, se quedó congelada, con los ojos muy abiertos. Marco se giró, su rostro un mapa de estupefacción y furia contenida. Ver a Ricardo allí, con su traje impoluto y su maletín de cuero gastado, fue para él como ver un fantasma. Marco sabía que, si Ricardo estaba allí, sus planes no solo estaban en peligro, sino que habían sido saboteados desde el inicio. «¿Ricardo? ¿Qué demonios haces aquí?». Marco espetó,
intentando recuperar el control de la situación con una bravuconería que sonó hueca. El abogado no le dedicó ni una mirada. Su atención estaba centrada en el médico y la enfermera, a quienes les mostró un documento sellado con una rapidez sorprendente. Soy el apoderado legal de la señora y ejecutor de su voluntad anticipada. Lo que están haciendo es ilegal. La señora firmó directrices médicas explícitas que anulan cualquier decisión de un familiar subrogado, especialmente si hay conflicto de intereses. Ricardo señaló a Marco con un gesto que destilaba desprecio. Sentí una ola de calor, un regreso paulatino y doloroso a la vida, como si mi alma se estuviera reajustando a mi cuerpo inerte. El médico, visiblemente incómodo ante la amenaza legal, ordenó la reconexión inmediata del equipo de soporte vital. La máquina volvió a zumbar, el pitido se normalizó y la línea de mi vida en el monitor se estabilizó de nuevo en un ritmo constante y esperanzador. Marco estaba lívido. Se acercó a Ricardo, su voz baja y siseante. Mi madre no estaba en su sano juicio cuando firmó lo que sea que le haya hecho firmar. El testamento que yo conozco me deja la casa, las cuentas, todo. Usted está violando la voluntad de mi madre. Aquí estaba el corazón del conflicto. El dinero, la creencia de Marco de que la herencia era suya por derecho, por la simple relación sanguínea, sin importar la calidad de su relación en vida. Ricardo sonrió, una sonrisa fría y calculada que solo un abogado que sabía que tenía la verdad de su lado podía permitirse. Sacó de su maletín un sobre marrón grueso, envuelto en un lazo de notario. La sala se silenció ante la solemnidad del acto. Marco, te equivocas. No estoy violando nada. Estoy ejecutando la voluntad actualizada de tu madre, firmada ante notario hace menos de 90 días, cuando su mente estaba tan clara como el agua de manantial. Y te aseguro que el testamento que conoces ha sido revocado y reemplazado por uno que contiene estipulaciones muy específicas. Ricardo hizo una pausa dramática, mirando a Marco fijamente, esperando que el impacto de sus palabras calara hondo. Sentí una euforia silenciosa, una pequeña victoria en la oscuridad de mi prisión corporal. El abogado continuó, alzando ligeramente la voz para asegurarse de que todos los presentes, incluyendo el personal médico y yo, la oyéramos. Tu madre, con gran previsión, estipuló que cualquier intento de desconexión o interferencia con sus cuidados vitales por parte de un heredero antes de su muerte natural resultaría en la anulación automática de su herencia principal. Marco se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Su rostro pasó del enfado al pánico. Había fallado en su intento de homicidio pasivo y, lo que era peor para él, había puesto en peligro lo que más valoraba. Pero Ricardo no había terminado. Con un movimiento elegante, abrió el sobre y extrajo una copia del documento. Y en cuanto al legado total, Ricardo sostuvo el papel, el brillo de las letras impresas un arma formidable. Tu madre fue muy específica. El Nuevo Testamento establece un fideicomiso para caridad, financiado con la mayor parte de su patrimonio. El remanente, sin embargo, contiene una suma muy particular. Una suma que, te lo aseguro, Marco, nunca esperaste, y está estrictamente condicionada. Una suma que asciende a $10 millones. Mantuvo el nombre de la beneficiaria en suspenso, dejando que el número, la cifra descomunal, flotara en el aire y golpeara a Marco con la fuerza de un rayo. Marco, que había esperado 10 millones para él, ahora veía esa suma quizás en manos de otro. Mi corazón, o lo que sentía como tal, palpitaba con furia y satisfacción. La batalla legal estaba por comenzar, y yo, el supuesto vegetal, tenía el guión. Marco sabía que, si el testamento lo excluía, el intento de desconexión lo había costado todo. El abogado puso el documento sobre una mesa auxiliar, justo al lado de mi cama. El papel era la prueba de mi lucidez y de la devastadora sorpresa que estaba a punto de desvelar. El número, $10 millones, flotaba en el aire de la habitación como una bengala encendida. Para Marco, esa cifra era la única cosa real en su vida. Era su Dios, su salvación, y ahora era un fantasma que se le escapaba de entre los dedos. La furia y el miedo se mezclaron en su rostro, transformándolo en una mueca irreconocible. Se abalanzó sobre don Ricardo con una agresividad que me hizo desear tener la fuerza de gritar.
Esto es un fraude, una manipulación. Usted se está aprovechando de una anciana enferma para robar la herencia de su único hijo. Su voz se quebró, no por tristeza, sino por la rabia de la avaricia frustrada. Intentó arrebatarle el documento al abogado, pero Ricardo, con una calma que lo hacía parecer aún más poderoso, lo esquivó. «Te equivocas, Marco», replicó Ricardo con esa autoridad de notario que hacía temblar. «Tu madre no estaba senil, estaba exasperada por tu constante indiferencia, por tus llamadas que solo preguntaban por las inversiones y nunca por su salud. Ella vio venir este momento, tu intención de silenciarla permanentemente para cobrar la póliza, y actuó». Ricardo tomó un sorbo de agua de un vaso en la mesa y continuó, con los ojos clavados en los de Marco. Ella previó que, al intentar forzar su muerte, automáticamente perderías la mayor parte de tu porción. Y en cuanto a los $10 millones, el dinero no va a ti, ni a un fideicomiso caritativo que se repartirá lentamente, como la caridad que te sobra. Es un solo cheque, condicionado, y va a alguien que demostró más humanidad en las últimas semanas que tú en toda tu vida. El corazón me dio un vuelco. Sabía lo que venía, y la satisfacción interna era casi suficiente para romper mi parálisis. Marco, pálido, preguntó en un susurro cargado de veneno: ¿y a quién? ¿A qué institución de caridad de las que siempre aborreció? Ricardo sonrió, no con frialdad, sino con una justicia mordaz. Dirigió su mirada hacia la puerta, donde la joven y dulce enfermera, María, se había quedado escuchando, con las manos temblándole. Ella había sido mi único contacto humano genuino durante semanas, la que me giraba con cuidado, la que me susurraba historias agradables, la que nunca dejaba de hablarme como si pudiera responder. «Los $10 millones, Marco», declaró Ricardo, alzando la voz para que María también lo escuchara, «son para la persona que ha estado a cargo de los cuidados paliativos más cercanos de tu madre y ha demostrado una devoción excepcional a su bienestar. La beneficiaria de este legado específico y la nueva apoderada de tu madre hasta su recuperación total o muerte natural es la señorita María González». El silencio que cayó en la habitación fue profundo, denso, roto solo por el pitido de mi monitor, que parecía estar aplaudiendo mi decisión. Marco se quedó petrificado, incapaz de procesar que una simple empleada de hospital, una persona que él consideraba invisible, ahora controlaba su acceso a mi fortuna. María se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de incredulidad y miedo. $10 millones. Era una cifra que cambiaba la vida de varias generaciones. Y yo, en mi cama, sentía que había repartido justicia con la precisión de un cirujano. El testamento especificaba que si Marco era descalificado por actuar contra mis deseos vitales, lo cual había hecho al intentar desconectarme, un hecho documentado por el personal y ahora por el abogado, el monto se transferiría a María, con la condición de que ella garantizara mi seguridad y bienestar de por vida, utilizara los fondos para asegurar los mejores cuidados, y fuera mi voz legal mientras yo no pudiera hablar. Era una jugada maestra, un jaque mate. Había puesto a la persona más bondadosa que conocía a cargo de mi vida, y le había dado los recursos para luchar contra Marco. La rabia de mi hijo se desató en ese momento. «Esto es un montaje. Esta enfermera es una desconocida. Usted la compró para falsificar la voluntad de mi madre. Voy a impugnar esto hasta la última instancia». Marco gesticulaba con frenesí, su traje caro pareciendo repentinamente desaliñado. Ricardo, sin inmutarse, le entregó una copia de la orden judicial que había traído. «Lo impugnarás ante un juez, Marco. Y mientras tanto, esta orden te prohíbe el acceso a la habitación de tu madre, salvo con supervisión legal, y congela todos los activos de la sociedad hasta que se resuelva la disputa. La señorita González es ahora la única responsable de las decisiones médicas y de tu madre. Tu autoridad ha sido revocada por ti mismo». En el interior de mi mente paralizada, sentí una oleada de alivio y una intensa tristeza. Había ganado esta batalla, pero había perdido a mi hijo para siempre. No era solo el dinero, era la demostración palpable de que Marco había valorado una herencia por encima de la vida de su propia madre. Mi plan había funcionado no solo para salvarme, sino para desenmascararlo ante el mundo y ante él mismo. Era un castigo de amor y de justicia.
Ahora, la atención médica que recibiría estaría libre de la sombra de la avaricia, dirigida por la decencia de una mujer que solo conocía el servicio. Mi lucha, sin embargo, recién comenzaba. Sabía que Marco no se detendría. La promesa de $10 millones, aunque no fueran para él, lo impulsaría a destruir a María y a Ricardo, a buscar cualquier resquicio legal para deslegitimar mi voluntad y mi estado mental. Mi vida se había convertido en un campo de batalla legal y personal, y yo, el centro inmóvil de todo, solo podía observar y esperar. La presencia de María en la habitación, sin embargo, ahora me daba una sensación de paz. Ella era mi baluarte, mi única aliada, y su futuro dependía de mi supervivencia. La siguiente fase sería la más peligrosa, el ataque legal implacable de Marco. Marco se retiró de la habitación, pero no sin antes arrojar sobre María y Ricardo una última ráfaga de veneno. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora irradiaban un odio helado, una promesa silenciosa de venganza. «Esto no ha terminado, niñata», siseó a María. «Prepárense. Lo que acaban de ganar en esta farsa lo perderán en un tribunal. Y si creen que van a tocar un solo centavo de mi madre, están muy equivocados». Se fue con la arrogancia de un tirano derrotado, pero que ya planea el próximo golpe. La puerta se cerró con un eco de fatalidad, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de implicaciones. Mi corazón, o lo que sentía como el centro de mi ser, se hundió. Sabía que Marco cumpliría su amenaza. Para él, $10 millones valían cualquier mentira, cualquier difamación. La paz relativa que siguió fue tensa. María, la beneficiaria inesperada de mi desesperación y mi gratitud, se acercó a mi cama. Sus manos ya no eran solo las de una enfermera, sino las de alguien que cargaba el peso de una fortuna y la responsabilidad de la vida de un ser humano. Ella me habló en voz baja, con una mezcla de respeto y una inmensa preocupación. «No sé qué hacer, señora. Nunca quise este dinero. Solo quería cuidarla bien». Su inocencia era palpable, y me dolió ver cómo mi acto de justicia la había arrojado a las fauces de un lobo. Ricardo la calmó, asumiendo el control de la situación legal con la destreza de un viejo maestro de ajedrez. La arremetida legal de Marco no se hizo esperar. En menos de 48 horas, las noticias llenaron los periódicos digitales. Marco había presentado una demanda masiva, impugnando la voluntad por influencia indebida del abogado, acusándolo de manipular a su clienta, y, lo más crucial, por mi supuesta incapacidad mental en el momento de la firma. Su estrategia era doble: pintar a Ricardo como un carroñero y a María como su cómplice, una oportunista que se había ganado la confianza de una anciana senil. Los titulares eran crueles, distorsionando la verdad hasta hacerla irreconocible. Anciana millonaria, deshereda a su hijo para favorecer a enfermera desconocida en supuesto estado vegetativo. Marco usó sus contactos en la prensa amarilla para lanzar una campaña de desprestigio contra María, inventando historias sobre sus antecedentes y su falta de ética. Sentí una impotencia hiriente. Quería gritarle a María que no creyera ni una palabra, que resistiera. Quería decirle que ella era la única persona que importaba ahora. En la oscuridad de mi parálisis, empecé a concentrar toda mi energía mental en un solo objetivo: comunicar. Intenté mover un dedo, un párpado, un músculo facial, pero el mensaje se perdía en la vasta distancia entre mi cerebro y mi cuerpo. Sin embargo, en mi desesperación, empecé a notar pequeños cambios. Mi respiración se aceleraba ligeramente cuando María estaba ansiosa. El pitido del monitor cardíaco, esa constante vital, parecía bailar ligeramente al ritmo de mis emociones intensas. Era una conexión tan sutil que solo yo, atrapada dentro de mí misma, podía percibirla. Ricardo, sin embargo, estaba un paso adelante. Lo escuché discutir la estrategia con María en un susurro grave. El problema es demostrarle al juez que ella no era una carcasa cuando firmó y que no lo es ahora. Él presentará el testimonio de un médico pagado que dirá que su estado era irreversible desde el principio. Necesitamos una prueba irrefutable de que, no solo en ese momento, sino ahora, su mente está consciente y que aprueba la decisión. La idea me llenó de una esperanza helada.
¿Cómo podría probar mi conciencia si no podía ni siquiera emitir un gemido? Ricardo mencionó un protocolo, un electroencefalograma avanzado, combinado con una serie de preguntas que solo yo, la dueña del testamento, podría responder con un patrón de ondas cerebrales específico. Si logramos un patrón de ondas cerebrales coherente en respuesta a preguntas complejas sobre la voluntad, podemos argumentar que está comunicando su aprobación, no verbalmente, sino cerebralmente. Es una maniobra arriesgada, pero es la única forma de contrarrestar el testimonio de Marco de que está vacía. La tensión en la habitación se hizo insoportable. María, a pesar de su miedo, mostró una fuerza inesperada. Lo haremos, don Ricardo. Ella merece justicia y yo no permitiré que Marco gane con sus mentiras. Su determinación me dio fuerzas. En ese momento, comprendí que los $10 millones no eran solo una recompensa para ella, sino un escudo para mí. Ella tenía el incentivo económico y la decencia moral para luchar por mi vida, una combinación que Marco nunca podría vencer. La preparación para el examen se convirtió en el único foco de mi existencia. Ricardo venía a diario, susurrándome las preguntas que usaría, entrenando mi mente para concentrarse en la respuesta correcta, un sí o un no mental, para manipular las ondas cerebrales a voluntad. La dificultad era inmensa, requería una concentración absoluta que mi cuerpo enfermo apenas podía sostener. Pero la alternativa era la derrota, el dinero en manos de Marco, la invalidación de mi voluntad y quizás el final definitivo de mi vida por el mismo hijo que me había traicionado. La fecha del examen se fijó para dentro de una semana, coincidiendo con la primera audiencia crucial sobre la validez del testamento. Si fallaba, Marco ganaría la primera ronda y mi vida volvería a estar en peligro mortal. La presión era tan intensa que sentí un hormigueo en mi dedo gordo del pie, una sensación fugaz que desapareció tan pronto como llegó, pero que para mí fue un relámpago de esperanza. El día del examen crucial llegó envuelto en una niebla de ansiedad y tensión palpable. La habitación del hospital ya no parecía un lugar de curación, sino una sala de interrogatorios, un tribunal improvisado. La entrada de Marco fue dramática. Llegó con su propio equipo legal, un séquito de hombres de traje oscuro que olían a ambición y abogados caros. El rostro de Marco era una máscara de desafío, mezclada con una desesperación apenas disimulada. Sabía que esta prueba era su última oportunidad de desacreditar mi voluntad y recuperar los $10 millones que sentía que le pertenecían. Si yo mostraba conciencia, su argumento de incapacidad mental se desmoronaba. Junto a ellos estaba el neurólogo designado por la corte, una mujer con un aire de absoluta neutralidad que se dedicó a instalar el equipo de electroencefalografía, EEG, con una precisión metódica. Sentí los electrodos fríos y pegajosos adherirse a mi cuero cabelludo, una sensación invasiva que me recordaba mi vulnerabilidad, pero que también se convertía en el puente que conectaría mi mente silenciosa con el mundo exterior. María estaba a mi lado, sosteniendo mi mano inerte bajo la sábana. Su tacto, un ancla de calidez en medio de tanta frialdad legal. Ella susurraba palabras de aliento, recordándome la justicia que estaba en juego, el futuro que yo le había ofrecido. Don Ricardo, mi defensor, tomó la palabra con la calma de un predicador. Él sabía que no solo estábamos probando mi mente, sino también la fuerza de mi voluntad, la duertad. Gutiérrez, la neuróloga, inició el protocolo, explicando que yo respondería sí o no mentalmente a sus preguntas, concentrándome en un patrón específico de ondas cerebrales que ella monitorearía en la pantalla. Un patrón de actividad alta significaría sí. La ausencia de ese patrón significaría no. La prueba era objetiva y mi vida dependía de mi absoluta concentración. Ricardo comenzó con preguntas sencillas, calibrando el equipo. ¿Estamos en un hospital? Mi mente gritó sí y sentí el esfuerzo de concentrar toda mi energía en activar la respuesta. Un pico apareció en la pantalla del EEG. ¿Es su hijo Marco el único beneficiario de su testamento? Un esfuerzo mental para concentrarme en la quietud, en el no. La línea permaneció plana. La doctora Gutiérrez asintió, validando la comunicación. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar.
Marco observaba la pantalla con una intensidad casi violenta, sus labios apretados en una línea fina de furia. Luego, Ricardo pasó a la esencia del conflicto, las preguntas que decidirían mi destino y el de mi fortuna. Señora apellido, ¿firmó usted el testamento con fecha de la firma, el que revoca la versión anterior y nombra a María González como beneficiaria de los 10 millones de dólares? Sí, grité mentalmente. La concentración era tan intensa que sentí un dolor agudo detrás de mis ojos. Las ondas cerebrales en la pantalla se dispararon, un pico claro y resonante. Marco dio un respingo, un pequeño bufido de incredulidad. Fue su decisión, y solo su decisión, excluir a su hijo Marco de la herencia principal debido a sus acciones, incluyendo el intento de interferir con sus cuidados vitales. Esta vez, mi respuesta no fue solo concentración. Fue el peso de toda mi decepción y mi sentido de justicia. Grité, sí, con el poder de una vida entera. El pico en la pantalla fue aún más pronunciado, inconfundible. Marco no pudo contenerse. Eso es absurdo. Ella está respondiendo al dolor, a un estímulo físico, gritó, intentando sabotear el proceso, pero la doctora Gutiérrez lo ignoró con profesionalismo. La última pregunta fue la más importante, la que pondría el punto final a la lucha. Don Ricardo me miró, con un brillo de esperanza en sus ojos. Señora, es su voluntad y su deseo en este mismo instante que la señorita María González asuma la responsabilidad completa de sus decisiones médicas y la ejecución de su patrimonio según el Nuevo Testamento. Todo mi ser se concentró en la afirmación. No solo era mi deseo, era mi única defensa. Sí, el pico de las ondas cerebrales llenó la pantalla, tan claro como la luz del día, una firma innegable de mi conciencia y mi voluntad. La doctora Gutiérrez se quitó las gafas, apagó la máquina y miró directamente a Marco y su abogado. Los resultados son concluyentes. El patrón de actividad cortical en respuesta a preguntas complejas de elección binaria es consistente y coherente. No hay duda. La paciente no se encuentra en estado vegetativo. Está consciente y ha respondido de forma afirmativa y coherente a todas las preguntas relacionadas con la validez y las estipulaciones de su voluntad. Su capacidad para tomar decisiones y expresar su deseo está probada científicamente. El silencio que siguió fue la derrota más humillante en la vida de Marco. Su abogado susurró algo en su oído sobre la futilidad de la impugnación, pero Marco, con la cara roja e hinchada, me miró, no con odio, sino con el terror de un hombre que acaba de perderlo todo por su propia codicia. Yo había ganado la batalla de mi conciencia y de mi voluntad. María rompió a llorar, soltando mi mano y cubriendo su rostro, la emoción del alivio y la magnitud de su nueva realidad desbordándola. Don Ricardo se inclinó sobre mí, me susurró: «Hemos ganado, señora. Su voluntad se cumple. Ahora, María tomará posesión legalmente». Pero la victoria no era total. Marco todavía podía luchar por los activos menores que no estaban directamente condicionados. María era la dueña del dinero y mi tutora, pero la batalla final por el control total estaba a punto de comenzar, con Marco prometiendo una guerra de desgaste. El último escollo era transferir el poder de decisión de don Ricardo a María, mi nueva guardiana legal, y eso solo podía hacerse con un último documento. La victoria en el examen de EEG fue más que un triunfo legal, fue una resurrección pública. Había demostrado que mi mente estaba intacta, que mi voluntad era fuerte y que mi decisión de desheredar a Marco no era un capricho senil, sino una respuesta racional a su traición. Con el testimonio del neurólogo en mano, don Ricardo procedió a la etapa final, la transferencia oficial de autoridad y la ejecución de la voluntad. Marco, humillado y vencido, se quedó en la sala, incapaz de irse, como un espectro condenado a presenciar la repartición de lo que consideraba suyo. Su abogado, con un gesto de resignación, ya solo negociaba los términos mínimos para que Marco no quedara en la calle. Ricardo, con la solemnidad de quien cierra un capítulo importante, presentó a María los documentos finales. Ella, con la mano temblorosa, firmó como mi tutora legal y la administradora de mi patrimonio.
Sentí una paz profunda al saber que mi vida y mi legado estaban ahora en manos de la decencia pura. El dinero, los 10 millones de dólares, fueron depositados en un fideicomiso especial, una suma destinada a garantizar mi bienestar supremo y a recompensar la lealtad y el esfuerzo de María. Para ella, era el fin de la pobreza, el inicio de una vida digna. Para mí, era la prueba de que el bien puede ser más poderoso que el oro. Marco intentó un último y desesperado juego de manipulación, acercándose a mi cama una vez más, con lágrimas forzadas en los ojos. Madre, sabes que te amo. Esos abogados y esa enfermera te han envenenado la mente. Dime que no es verdad. Dime que no hiciste esto. Su voz era un lamento patético, pero yo, que había visto su frialdad ante mi muerte, ya no era susceptible a sus trucos. Ricardo se interpuso, actuando como mi escudo. Basta, Marco. La doctora Gutiérrez ha certificado la lucidez de tu madre, y la enfermera tiene ahora una orden de alejamiento. Además, tengo una grabación detallada del hospital de tu intento de desconexión. Cualquier otra interferencia con la vida de la señora será tratada como un intento de homicidio. La mención de la grabación fue la estocada final. Marco se derrumbó, no en lágrimas de arrepentimiento, sino en una rabia sorda y frustrada, y fue escoltado fuera de la habitación. Con la partida de Marco, la atmósfera en la habitación cambió radicalmente. María, con los recursos del fideicomiso a su disposición, inmediatamente mejoró mi entorno. Contrató a los mejores especialistas, a fisioterapeutas dedicados. La atención ya no era solo profesional, sino impregnada de gratitud y afecto genuino. Ella me leía libros, me ponía la música que me gustaba y me contaba sus sueños con la fortuna que yo le había otorgado. Sueños de abrir una pequeña clínica para ancianos, de seguir sirviendo a los demás. Mi legado no solo había salvado mi vida, sino que había encendido una llama de bondad en otra persona. Día tras día, me esforcé. La rabia inicial se había transformado en una tenacidad silenciosa. Quería hablar, no para dictar más testamentos, sino para darle las gracias a María. Y lentamente, infinitesimalmente, el puente entre mi mente y mi cuerpo comenzó a reconstruirse. Un día, mientras María me leía una carta de don Ricardo sobre la venta de una propiedad, la última propiedad que Marco creía que obtendría, sentí el impulso de la frustración. Ella hizo una pausa, y entonces ocurrió. No fue un grito, ni un movimiento amplio, fue un parpadeo deliberado, fuerte, consciente. María se quedó quieta, su aliento contenido. Señora, ¿parpadeó usted a propósito? Si es sí, parpadeé de nuevo. Reuní todas mis fuerzas, toda mi concentración, y volví a parpadear. 1, 2. Las lágrimas brotaron de los ojos de María, no de tristeza, sino de alegría desbordante. Lo hizo, está volviendo a nosotros. Corrió a buscar al médico. Era solo un parpadeo, pero era mi voz, mi primera palabra en meses. Era la prueba de que la justicia no solo había triunfado en los tribunales, sino que había iniciado mi curación física. Mi historia es un testimonio sombrío de lo que el dinero puede hacer a la carne y la sangre. Mi hijo me había abandonado y traicionado, no por odio, sino por la enfermedad de la avaricia. Pero en mi hora más oscura, la bondad de una extraña, una enfermera humilde, se convirtió en mi faro. Los 10 millones de dólares no fueron una recompensa, sino un arma de defensa, una declaración de que la verdadera riqueza de una persona reside en su carácter, no en su cuenta bancaria. Aprendí que, en el ocaso de la vida, no es la cantidad de dinero que dejas lo que importa, sino la calidad de las personas que eliges para proteger tu último deseo. Elegí la decencia de María sobre la codicia de Marco, y esa decisión me salvó la vida. Y ahora, aquí estoy, parpadeando al sol, un testamento viviente de que la justicia, aunque lenta e implacable, siempre encuentra su camino.